Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, agradezco a todas las personas que nos escuchan a través de Núcleo Comunicación del Sureste y también a quienes nos ven a través de NCS Campeche por Facebook Live. Este es su programa Observatorio, yo soy Daimes Morales y les damos la bienvenida en este lunes, el primer lunes de mayo, inicio de semana. Para algunas personas que se encuentran en casa disfrutando de pues este frente frío, bueno, que nos refrescó el clima, pero le doy la bienvenida a los integrantes de este panel, a la licenciada Ileana Gómez. Muy buenos días, licenciada. Hola, Daimes, buenos días a la mesa y a quien nos hace el favor de escucharnos el día de hoy. A la maestra Hermelinda Rosado. Muy buenos días, maestra. Hola, Daimes, muy buenos días, sobre todo que iniciamos un bonito mes por todas las fechas que hay que celebrar. Buenos días, Ileana, buenos días a todos los compañeros. Buen día, maestra. Don Carlos Valladares, muy buenos días. Buenos días a todos, buenos días, Daimes, buenos días, Observatorio. También al licenciado Homero Bojorques. Buenos días. Que llegaron temprano. Ahora nos vigila, él es el que llega él es primero. el que, sí. Vengo temprano para ver si ustedes llegan temprano. Muy buenos días a quienes nos escuchan. Nos vigila. Pues iniciamos. Fue el sábado en la madrugada cuando los senadores de la República de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo Verde Ecologista y el PES aprobaron un bloque de leyes, en particular aquellas consideradas de especial trascendencia para el gobierno del presidente López Obrador. Los legisladores de la mayoría se fueron a la sede alterna del antiguo edificio de la llamada Casona Xicoténcatl, ya que en la Cámara de Senadores de la oposición tomó la tribuna y se plantaron en protesta por el bloqueo de la designación de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Así, sin la presencia de la oposición y luego de tener que tomarle protesta a una senadora suplente para obtener el quórum necesario, las senadoras y senadores de la llamada 4T aprobaron un total de 20 iniciativas y así cerrar el periodo de sesiones, entre las que destacaron la desaparición del llamado Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que no llegó al final del sexenio, a pesar de que en su momento se dijo que sería la base para mejorar la calidad y el acceso al sistema de salud del país, sobre todo para aquellos que no tienen seguridad social. Además de la desaparición del INSABI, también se aprobaron las leyes del 3 de 3 para que ningún deudor alimentario o con antecedentes por violencia de género pueda ocupar un cargo público, además de leyes que le dan más facultades a la rama militar del país en el control de los proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la creación de una nueva aerolínea, además de reformar leyes de la minería en el país y bajar la edad de 21 a 18 años para ser diputado y a 25 para ser secretario de Estado. Maestra Hermelinda Rosado, ¿qué opina usted acerca de esta situación que se dio? Bueno, pues son muy interesantes, temas sumamente interesantes. Y bueno, de una manera muy rápida, porque son tan profundos que no nos alcanzaría en un espacio. Y bueno, pues aquí nos vamos a enfocar que el Senado, vemos que es el que controla la acción del gobierno y orienta la política en una determinada línea. ¿Quiénes son los senadores? Los senadores son la voz de los ciudadanos, es la voz de un pueblo, pero representando a un Estado. Entonces, esta aprobación que los senadores hicieron, pues vamos a pensar en un escenario positivo, vamos a pensar qué tal parece que están ampliando la democracia. Claro, no todas las reformas son malas, no todas las que hicieron, a pesar de la manera como lo hicieron, no todas estas reformas son negativas. El presidente, pues, de alguna manera está ampliando la democracia, pero también está fortaleciendo su liderazgo. ¿Cómo fortalece el liderazgo? Pues el estar dirigiendo a los senadores para la aprobación de estas leyes. Lo que sí decepciona un poco, que se habla mucho de la corrupción, que el presidente habla demasiado de la corrupción, pero no se ven acciones que de alguna manera sean congruentes en estarlas señalando y estarlas
y estarlas castigando. El presidente habla pues de una burocracia dorada, de una empleomanía que de alguna manera tiene que acabar, pero reitero, habla mucho habla mucho de todas las cosas malas que están haciendo algunos organismos, pero no se ven acciones. Ahora bien, ese paquete de reformas que pues, de repente oigo que son 17 y de repente oigo que son 20. A mí me llamó mucho la atención ese de la reforma 3 de 3, que es contra la violencia de género, y que significa mucho que hay que impedir, o sea, esta reforma va en función de que los deudores alimenticios, o sea, los papás que no están cumpliendo con la pensión alimenticia, los que están señalados como agresores de mujeres, pues eran excluidos completamente de los cargos de elección popular. Esta es una buena iniciativa, es una iniciativa ciudadana que los diferentes grupos han señalado en diferentes momentos. Esto es la indignación social. En esta aprobación va la indignación social, que trata que de alguna manera pues los gobiernos trabajen con gente honesta, con gente que tenga calidad en el servicio. Y bueno, pues por eso les digo que esta a mí se me hace muy, muy buena. Y esta otra, de los artículos 108 y 102 de la Constitución, que habla en materia de suspensión del derecho, pues también está bien, va sobre la responsabilidad, el manejo indebido de los fondos, está muy bien. Pero ojalá que verdaderamente estas aterricen y puedan las personas recibir el castigo o el aplauso. Y referente al nacimiento de la línea aérea, pues esto no es nuevo. El presidente en una mañanera habló de hace tiempo, no ahorita, habló sobre esta línea aérea, incluso le puso un nombre, algo así como Olmeca Maya. No me acuerdo bien, pero eran tres, era Olmeca Maya y había otro nombre. Pues ojalá que el nacimiento de esta línea aérea pues sea competitiva, porque los boletos son sumamente caros. Si les comparamos, viajar a la Ciudad de México es sumamente caro. Entonces, pues ojalá que este nacimiento de la línea aérea traiga beneficios, porque también hay que señalar que el Estado muchas veces es un buen administrador, y de ahí el fracaso de las empresas que el Estado maneja. Y bueno, pues lástima de lo del CONACYT. El CONACYT pues tiene muy buen cartel por la calidad de las personas que lo integran, pero bueno, pues el presidente señala que había muchos fideicomisos millonarios, que había muchas transferencias de recursos a empresas privadas, en fin, hablaba de mucha corrupción, y cuando comenzaron estos problemas, pues hubo una crítica internacional hacia el gobierno de México por estar amenazando a los científicos y a las personas que estaban dentro del CONACYT, y los amenazaba más que a los grupos delictivos que andaban en el país. Entonces, pues vamos a esperar de estas reformas, vamos a esperar a ver cómo va el desarrollo, cómo aterrizan, etcétera, porque pues ya me acordé, es Olmeca Maya Mexica, cuando el presidente habló de crear una línea aérea, habló de la empresa Olmeca Maya Mexica de La Serena, y que La Serena iba que administre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues la nueva aerolínea iba a estar operada administrada por La Serena, que iban a rentar 10 aviones, y cuando todavía no se había vendido el avión presidencial, pues el avión presidencial iba a ser parte de estos aviones. Pues vamos a esperar, vamos a darles un voto de confianza. Lástima que la manera en que la aprobaron pues no era la adecuada. Eso suscitó muchas
muchas situaciones, muchas críticas. Lástima que no fue la adecuada, pero vamos a ver con el paso de los días cómo se va desarrollando esto. Y el INSABI pues era bola cantada. El INSABI era bola cantada desde que el presidente anunció que se iba a hacer este instituto, pues hubieron muchísimas críticas. Una de las críticas más sonadas fue de aquel doctor Frank, porque él fue el que hizo el Seguro Popular y entonces habló que se afectarían a muchas familias, que era un gasto innecesario, que era un proyecto erróneo, y así como él, pues otros conocedores hablaron sobre el error del INSABI y ya ven que todos tenían razón, que pues, desafortunadamente no fue un proyecto adecuado. Entonces, concluyo diciendo que ojalá que todas estas reformas pues, tengan un beneficio para el pueblo de México, porque el pueblo de México ya está tocando fondo y espera un aire fresco para poder seguir adelante. Ese es mi comentario. Sí, además de esta ley de 3 de 3 para las personas deudores alimentarios, también se aprobaron garantizar que los centros de justicia para las mujeres cuenten con recursos suficientes. Pues, ¿qué opina usted, licenciada? Pues mira, yo parto de cuando escucho todo lo que está pasando, vemos todo lo que pasó este fin de semana, viene a mi mente el refrán de aquel gran político, Jesús Reyes Heroles, ¿no? Que la forma es fondo. Y esta manera en cómo se han intervenido o se han conducido o se condujeron los senadores, los diputados también, pero los senadores en sobreforma, me da esa percepción de cómo son, qué son capaces de hacer, cómo son capaces de hacerlo, y que dejan a un lado esa parte tan importante que es el leer, el analizar, el conciliar, que efectivamente de todas maneras se iba a aprobar porque ellos tienen la mayoría. Pero lo que nos está demostrando y lo que nos está dejando a nosotros como ciudadanos es ese actuar de que sin un análisis, sin un estudio, se tomen acuerdos. Lo que nosotros sabemos es muy poco, porque imagínate, ¿qué vamos a saber los ciudadanos sobre esas leyes que llegaron al vapor si ni ellos mismos la han leído? Si ellos mismos ni siquiera la analizaron, si no hubo una discusión, que esa es la parte, el debate es lo que nos llega a nosotros como ciudadanos para formarnos un criterio sobre qué es lo que estamos de acuerdo o no sobre las leyes que se plantean. Al final del camino, ellos son los que tienen la representación. La Cámara de Diputados de todas las circunscripciones, de todos los distritos que conforman nuestra república. Y que llevan a esa Cámara de Diputados el sentir, las inquietudes, las observaciones, las representaciones de cada uno de esos distritos, cosa que obviamente vemos que no es así. Y por parte de los senadores, como bien dice la maestra, todos los estados están representados y los intereses de los mismos. Entonces, no estamos viendo esa representatividad. No estoy hablando solamente de un partido, estamos hablando de todos. Ya hemos dicho en otras ocasiones en esta mesa, tan malo es uno como el otro. El punto es que pensábamos y teníamos esperanzas de que ahora se retomara una nueva composición de representación, una verdadera representación, un verdadero análisis, un verdadero estudio, cosa que no se está llevando a cabo. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Yo no estoy cuestionando si son buenas o malas las reformas, que quede claro. No va por allá. Eso no lo podemos saber. Los ciudadanos al final del camino, ¿qué es lo único que nos queda? Esperar, como dice la maestra, a ver cuál es la consecuencia y apechugar la consecuencia, porque no sabemos por qué se tomaron estas decisiones y qué consecuencias hubieron en el pasado sobre lo que había. De lo que sí nos queda claro es que se supone que hubieron malos manejos
y no vemos a nadie en la cárcel. Se supone que que financieramente no fue viable, como el tema del INSABI. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el tema del CONACYT? Han pasado ya casi 5 años. Ya no podemos culpar todo al ayer. Este es el momento. ¿Qué pasa con todo eso? Eso es lo que queremos saber los ciudadanos. Ahora, las decisiones ya están tomadas. Eso ya incluso los partidos políticos dicen que, bueno, que no hubo un proceso adecuado, que no se cubrieron las formas. Incluso en el Senado, para que hubiera quórum, habiendo una senadora de comisión en representación, creo que en Europa, mandan y convocan a su suplente. Y tú dices, ¿y no está representando a nuestro país esa senadora en otra parte? O sea, ¿qué es esto? Entonces son cosas que, bueno, al final del camino se pondrá a discusión ante las autoridades competentes, ya veremos qué pasa, aunque ya tenemos una idea de qué es lo que va a pasar, porque todo lo que huela a un planteamiento en el cual no estén de acuerdo ante la Suprema Corte, pues encararán a la Suprema Corte y le dirán que son unos corruptos y demás, y cuando no, ellos están obligados a conocer de todos los asuntos que se plantean. El punto aquí es, vamos a esperar qué nueva consecuencia hay, porque no sabemos, porque no tenemos claro, porque nadie nos ha explicado absolutamente nada, porque fueron 20 leyes que pasaron en Fast Track. Sí. Vamos a un corte y regresamos, seguimos con los comentarios del panel aquí en el observatorio. Todo lo que es noticia se mira desde el observatorio. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Ya estamos de regreso en su programa Observatorio y recuerde vernos a través de NCS Campeche por Facebook Live. Y estábamos platicando acerca de este tema de esta aprobación de más de 18 propuestas por los senadores de Morena y pues sus aliados. Don Carlos Valladares, pues no es la primera vez a lo largo de la historia que se aprueban leyes sin que se tome tanta participación de la ciudadanía, sobre todo, como decía la licenciada, a final de cuentas solamente falta esperar las consecuencias. Y entre esta aprobación también se aprobaron se reforman y derogan adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Fondo de Inversiones igual, ¿no? Sí, tengo que revisar. Hay que revisar. Confieso que todavía no, nos toma por sorpresa muchas de estas. Sí, definitivamente. No te disculpen porque ni los senadores las Exacto. Prácticamente es sabadazo, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, quizá más adelante pueda yo ofrecerles un comentario responsable sobre ¿qué pasó ahí? Las modificaciones en el mercado de valores. Me llamaron la atención igual, pero no tengo información aún. Las chicas que me anteceden en la palabra han abundado bastante y bastante bien. Si acaso mencionar que algunas de las reformas, como la del INSABI y la de CONACYT, que desaparece CONACYT, ¿no? Sí. INSABI también, pues van a ser absorbidas. Ahí no le veo mayor relevancia, mayor problema. Si acaso sí le veo el beneficio de que no es un gasto redundante ya, sino ahorros para la República al cumplir esas funciones otras instituciones que ya existen. Así que me parece que es por la vía también presupuestal y desaparecer algunas instituciones que pues eran membretes para desviar fondos para otras cosas. Se ha hablado muy mal de CONACYT desde hace mucho tiempo. Del INSABI pues también es reciente. Y pues aquí se creó en esta vuelta. Se creó en este sexenio. Si acaso nos llama la atención es que aquí mismo lo estén desapareciendo. Quizá
habría que ver con buena óptica el hecho de la autocrítica que se hacen al desaparecerlo, al decir esto no está funcionando y que lo absorba la Secretaría de Salud, me parece, que es la que... No, IMSS Bienestar, Bienestar, Seguro Social. que es una carga para el Seguro Social. Ya Seguro está Social. deteriorado. Que ya de por sí no tenía Ya de con qué. por sí el seguro social no es seguro. Ni social. Social. Pues ahora se está volviendo social y ese es el problema, porque se construye de otra manera. Pero también otra cosa que me llama la atención es que todos los partidos de oposición van a apelar, eso no es lo que me llama la atención, sino que todos ellos exentan de esa apelación, no la van a llevar a tribunales, la ley contra deudores Alimentarios. 3 de 3. La famosa ley 3 de 3. Eso sí está muy importante. Precisamente esa no. La gente normalmente, el ciudadano común, incluido su servidor, no estamos a veces enterados de este tipo de situaciones hasta que no las vemos de cerca. Pero es muy importante lo siguiente: la mitad de la población nacional prácticamente son mujeres y esta ley viene a atender precisamente a las mujeres que están en vulnerabilidad ante un matrimonio o una relación fallida y que los paganos siempre son los menores, ¿no? Los niños. Así es. En esta situación hay algunas leyes recientes, su nombre pues casi no llega a la población. Ley vicaria, por ejemplo, no le dice quizá mucho a las personas, a la gente que nos escucha. Aquí a nivel nacional sucede lo mismo. Ley Sabina, todavía más desconocida, pero se han estado trabajando sobre esa. Por ejemplo, la Ley Sabina ya fue votada en el Senado y se envió al Diario Oficial de la Federación para su publicación y que entrara en vigor. Esto ya tiene casi un par de meses y no entra en vigor. Y esta ley es muy importante porque les da una verdadera defensa a las mujeres que a diario andan en fiscalías de la mujer o en juzgados buscando justicia para padres omisos con sus responsabilidades. Y lo lleva a nivel a nivel penal, me parece, esta Ley Sabina. Dentro de otras cosas, no les permite a los deudores alimentarios darle tantas vueltas al asunto, que piden prórrogas en los juzgados, que le dan horas, le dan días para que cubran una pensión. Sí. Y creo que también les van a pedir, no creo, les van a negar la renovación de su credencial electoral, Su licencia de conducir, una serie de documentos. Pasaporte y demás. O sea que realmente los van a desplumar, les van a cortar las alas para que entren en razón. En la que fue aprobada este sabadazo, también me llama la atención algo. Observen ustedes que dice que es para que no puedan registrarse para una competencia electoral, ¿no? Exacto. en la próxima elección ya. Y lo que me llama la atención de ello es que nada más lo llevan al ámbito político, de los actores políticos y no del ciudadano en general. Realmente seccionan esto, la aplicación de esta ley, a quienes quieren tener algún cargo de elección popular. Pero ¿qué pasa con toda la sociedad civil que debe también acogerse a esta responsabilidad, los varones y pues el legislativo? Y con los funcionarios Senado, también. en este caso, Estamos claro. hablando de elección popular. Bueno, no conocemos la ley. No sabemos si aparte de elección popular también habla de los funcionarios, ¿no? Sí. Que están en funciones o que le van a dar cargos y también tienen ese problema, que hay varios, ¿no? Claro. Entonces, eso sí llama poderosamente la atención. ¿Por qué la hacen por un segmento de la sociedad y no lo amplían a todo el sector de la Porque sociedad? hay otros ¿no? mecanismos para ello, Carlos. ¿Y por qué no los echan a andar? Eso es lo que llama la atención. Por la impunidad, por la falta de la Pero sí me efectividad gustaría- de las instituciones para Me aplicar la gustaría ley. leerles un parrafito al auditorio
para que nos entiendan un poco más. Dice ley vicaria, se trata de una manera de dañar a las madres a través de terceros, ya sea alejándolos de su madre, a los niños, o su círculo familiar, hiriéndolos de manera física o en casos extremos hasta matándolos, asesinándolos. En cuanto a la justicia, esta vicaria, también hay otra definición que dice la violencia vicaria que se pretende obtener a través de ella. Es la pregunta, ¿qué se pretende obtener? Pues dice, la violencia vicaria es una forma de violencia de género, por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. Sí, a veces usan hasta los propios juzgados. Eso, mira, la violencia vicaria es lo que antes se conocía como alienación parental. Ándale. Exactamente, nada más que le dieron una nueva denominación y ampliaron ese concepto para dejarlo muy clarito y poderlo posicionar ya dentro de todo este mundo de los derechos, ¿no? De los niños y niñas. Y una síntesis de la ley Sabina es que es una reforma que busca castigar penalmente a los deudores alimentarios. Claro. Y pues algunos estados la han aprobado, por cierto, creo que nosotros andamos atrasados en esto de la ley Sabina, no solo a nivel nacional porque no se ha publicado en el diario oficial porque de es la nuevo. Federación, sino que aquí también todavía... Pero la vicaria ya está. Y porque el Congreso del del Estado Estado solo ha tenido chance de sesionar una vez a la semana. Se agotan, Están cansados, se están agotan si cansados, no sesionan me los más días. presiones. Eso fue importante entonces en este sabadazo legislativo, pues que esta es la única ley que no va a ser mandada a tribunales para ser cuestionada por la máxima tribuna de esta nación en materia judicial, ¿no? Pero hay muchas leyes que son muy buenas, el problema es la aplicación, que no las aplican y como bien dijo la licenciada Ileana, muchas veces anteponen la impunidad, porque se trata de X o Y personaje y no lo pueden tocar. Así Entonces, por ahí hay 85.400 recovecos y lagunas para hacer que esto se alargue y la persona... Sí, no solo no se aplican, sino que lo peor, tú sabes que los juzgados están llenos, impregnados de corrupción. Entonces hay papás que llegan y acarician la mano y se vuelven omisas las autoridades con los deudores alimentarios. Pero no solamente eso. La impunidad total. No solamente eso, los ayudan. Si su sueldo es de 50,000 pesos mensuales, le ponen que están ganando 10 para que el porcentaje que le corresponde en la manutención sea muchísimo menos. Esa es una forma. Otra forma es que disfrazan que ya no trabaja ahí. Que ya no trabaja ahí, que ya no tiene ese salario. O sea, cuando quieren ayudar a que una persona no pague la pensión alimenticia, sobran acciones para poder ayudar. Entonces, con todas estas leyes que están, con todas estas leyes que están naciendo, con todas estas leyes también tienen que establecer que que debe haber un castigo para aquellas personas que están apoyando y ayudando al deudor alimenticio a no cumplir con su acometido. Entonces, no solamente debe ser castigo para el que no está cumpliendo, sino para los que lo están ayudando. No puede ser. Y además que en los juzgados hace falta mucho personal. ¿Pero quién castiga a los jueces, maestra? Saturados porque no hay personal. Mire, tengo un caso muy cercano, un caso familiar, en donde fíjese que al juez, a la jueza le pide el deudor alimentario, que es drogadicto, le pide un plazo, porque la ley le permite al deudor darle el plazo, y la jueza se lo concede. Después de eso, le vuelve a conceder otro plazo con otra excusa, y entonces, cuando van pasando tiempos, el organismo ya puede ser revisado en orina, en sangre, y hasta en cabello, y entonces ya no va a aparecer ninguna huella, porque mañosamente se están pidiendo y otorgando plazos. A mí me parece que un juez que ha hecho esto debe ser objeto de una denuncia, debe ser objeto de un castigo, porque a conciencia saben en cuánto tiempo deja de aparecer en la orina, en la sangre, las huellas de la droga y en el cabello.
Lo saben perfectamente bien. Entonces, ¿cómo pueden otorgar esos plazos impunemente? Y se está haciendo. Yo ya lo vi de cerca. Como trámite, así Como, claro. parece una cuestión administrativa, pero Porque no. cae, exacto, en la insensibilidad total, Carlos. O sea, las autoridades han caído en la insensibilidad total. Entonces, claro, uno... ¿Cuáles autoridades? Los juzgados. Los juzgados, pero si vas a la fiscalía también. Licenciado Homero, para Es cerrar grave. con el tema. Muy grave. Bueno, a mí me parece que hay varias cosas que comentar. Una de ellas es que vemos que los partidos políticos y quienes están en el poder operan igual que lo hicieron en el pasado los otros partidos políticos, ¿no? Se agrupan para cumplir sus intereses, pero no los intereses de los ciudadanos. Entonces eso me parece muy lamentable porque pensamos que las cosas iban a ser diferentes. Así es. Pero vemos que no son diferentes las cosas. Y por ejemplo, aquí hemos hablado que si el CONACYT le detectaron un montón de cosas, ya lo habíamos dicho, de corrupción y todo, pues ¿por qué vas a desaparecer un organismo que funcionaba? Pues le quitas a la gente que no funcionaba y las castigas. El problema es que acá, como bien decía la licenciada Ileana y la maestra Ermelinda, el problema es que hemos oído que corrupción y contra la corrupción y contra la corrupción y no vemos que castiguen a los que cometen estos ilícitos. Pues parece y que vemos, van a traer a Peña Nieto. Pues eso de parece... Todo es rumor. Es nada más parece, porque pues ahí vemos otra vez el Segalmex, por ejemplo. Y hay otros casos de corrupción, por ejemplo está lo de migración, ¿cuántos estuvieron usando en campaña, ABC y otros casos, como Ayotzinapa y todo, y ahorita vemos que es la misma situación, se encubren a los funcionarios. Ayotzinapa no queda resuelto totalmente. No, y ni va a quedar resuelto. No. Y ni va a quedar resuelto. Entonces, son golpes mediáticos que dan, pero no vemos en realidad el cambio ese que nos esperábamos. dijeron, que esperábamos. Que teníamos. Vemos que los funcionarios están haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? El INSABI, pues sabemos que el INSABI era un ícono de este gobierno, que desde que nació lo pronosticaron quienes saben de salud, porque para comenzar el gobierno se peleó con todas las farmacéuticas, sin saber que todas las farmacéuticas son las mismas que hay en el mundo, entonces no te vas a pelear con lo que te proveen de medicamentos, cuando... ¿Y quién te va a surtir los medicamentos? Y por eso estamos como estamos, Pues señor. otro, pero que ya no sea Roberto Madrazo. Sí, pero pues no hay quien los surta porque son los mismos las farmacéuticas. ¿Quién te va a surtir? ¿Quién? Y nos llevan ahorita al IMSS Bienestar como la panacea. Y a mí me dio mucha risa que un dirigente de un partido, de izquierda, por supuesto, dice que ya se dieron cuenta con la desaparición del INSABI que el IMSS Bienestar está sacando el trabajo de salud, ¿no? Que se vaya a parar el señor, ahora que anda haciendo sus encuestas, allá en las puertas del Seguro Social. Exacto. Y en la puerta de los hospitales, y que haga un sondeo así breve, a ver cómo le trataron, cómo trataron a su pariente. Si hay medicamentos. Si hay medicamentos. Ya sanó. Entonces, por favor, quieren hacer lo mismo que tanto criticaron, bueno, no quieren, están haciendo lo mismo que tanto criticaron, nada más que con otros colores y otras siglas. Por ejemplo, Entonces, en el pero ISSSTE, creen además que los ciudadanos no pensamos, ¿no? Que nos dejamos engañar, y no se deben engañar, pero ellos se engañan a sí mismos. Así es. Se engañan haciendo este tipo de declaraciones. ¿Para qué? Para quedar bien con el gobernante en turno, para que no le vayan a quitar sus beneficios, aunque saben que lo que están declarando es una rotunda mentira, porque digan lo que digan hasta ahorita, no vemos mejoría en el sector salud. Ninguna. No Al vemos contrario. mejoría. Menos en las federales, ¿eh? Las estatales están mejor, pero las federales, les quiero como comentar un y si le caso siguen muy aumentando, sonado. si le siguen metiendo derechohabientes al Seguro Social, pues obviamente el Seguro Social está agotado como está ahorita. ¿Por qué? Porque cuando empezó a tronar el Seguro Social, cuando hicieron el famoso IMSS Coplamar. ¿Por qué? Porque él vive de las cuotas de los trabajadores. Claro. Y si tú le metes más gente,
Ellos viven de de las la aportaciones de los la patrones capacidad y que de te los va a dar trabajadores. esas cuotas, pues obviamente A ver, lo estás Homero, condenando tú al llegas fracaso, al ¿no? ISSSTE, No es que el tú personal llegas no al te ISSSTE quiera y atender. encuentras un edificio limpio, entras a los baños del ISSSTE, todo está limpio. La atención de las personas es una atención correcta, amable. Creo que el ISSSTE es una buena institución. Desafortunadamente, le está fallando la plantilla de especialistas. Hace muchos meses, pero muchos meses que no hay oftalmólogo en el ISSSTE. Hay personas, yo no he hecho ninguna encuesta, pero esperando ahí en la puerta, escucho los comentarios. Maestra, Hay vamos a un muchos meses corte. que no hay oftalmólogo. Maestra, Entonces, vamos a un corte y regresamos con los comentarios. Tu lugar está en el observatorio. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Pues ya estamos de regreso en su programa Observatorio. Nos quedamos con el comentario de la maestra Hermelinda, ya para pasar al siguiente tema, maestra. Así es, retomo mi comentario. A pesar de la limpieza, de la buena atención y el buen trato que le dan a los derechohabientes que acuden al ISSSTE, desafortunadamente las plantillas de médicos no están completas. No hay oftalmólogo desde hace muchísimos meses. Entonces, algunas instituciones tienen a sus representantes en el edificio para apoyar a los derechohabientes de cierta edad, ayudarlos con sus trámites. Está perfecto. Entonces, al no haber oftalmólogo, ahora están algunos casos, los están enviando a la ciudad de Mérida para su atención, para su debida atención. Y yo, ¿por qué no hay oftalmólogo? Porque ya no depende de aquí, de lo local, ya depende de a nivel nacional. No es posible que tantos meses y no esté un oftalmólogo. Entonces son instituciones a las que acuden los derechohabientes de muchos lados, pero desafortunadamente ya no hay la plantilla de médicos y menos las medicinas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Tiene que haber una renovación, tiene que haber un fortalecimiento hacia esas instituciones, en lugar de estar perdiendo dinero en crear instituciones que no dan la talla. Hay que buscar fortalecer instituciones como esta, como el Seguro Social, a la que acude toda la ciudadanía. Hay que fortalecer esas instituciones. Ya no es posible. Hay personas que sí sus tuscabos que tienen en la bolsa les da para ir a la farmacia, pero hay personas que no tienen los tuscabos para ir a la farmacia. Entonces ya no se puede esperar más. No, ya y ahora sí que, por ejemplo, reformas o oftalmólogos hay modificaciones o el nombre que le quieran dar. No pueden decir que es una el nombre especialidad le que quieran no dar. hay, Y así como las hacen nucleares, en por Fast ejemplo, Track, ¿no? así como hacen en Fast Track aprobación de ciertas o de muchas leyes para mejorar el foro, así hay que atender al IMSS y hay que atender al ISSSTE. Ya no es posible seguir dejándolos. El problema es ese, maestra, que diputados y senadores viven en otro nivel porque ellos tienen atención, no, se enferman Médica. y obviamente no van Al ellos Seguro al Social. IMSS o al Seguro Social. Entonces ellos están en otro nivel, están en otro mundo ahorita y se olvidan de los ciudadanos de a pie, se olvidan de las gentes que están afiliadas al Seguro Social, que están afiliadas al ISSSTE, porque no, por ejemplo, oftalmólogos en Campeche hay bastantes oftalmólogos, sí. ¿no? Para que no tenga uno el ISSSTE. Para que no contrate, claro. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que están muy ocupados en aprobar las leyes, pero no aterrizan que en realidad esas leyes como operativamente se reflejen en la realidad. Exacto. ¿Qué impacto tienen en la sociedad? Entonces, Sí.
Bueno, pues pasamos al siguiente tema. El pasado viernes, en la sesión en la que se aprobó la integración de la mesa directiva del Congreso del Estado, que seguirá presidida por Morena, como ocurre desde que inició la actual legislatura, se dio a conocer que otro integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, la diputada Daniela Martínez del Segundo Distrito, deja la bancada naranja y se declara independiente. La legisladora aseguró que ya no coincide con los ideales de MC y que tampoco estuvo de acuerdo con el trato que se le dio al final en este partido. Aunque aseguró que no saltará a otro partido político, llamó la atención de que quien tomó el protagonismo ante los medios de comunicación y la presentó públicamente como independiente fue el coordinador de los diputados de Morena y presidente del Poder Legislativo, Alejandro Gómez Casarín, además de que se circuló un comunicado en el que se le atribuye el mérito a Gómez Casarín por estar desmantelando a Movimiento Ciudadano en el Congreso. Hay que recordar que antes de la renuncia de Daniela Martínez ya abandonaron la bancada mocista la diputada Abigail Gutiérrez y los diputados Fabricio Mendoza y Elías Baeza. Licenciado Homero. Bueno, pues lo que se ve no se juzga, ¿no? Dice la diputada, pues no sé a dónde me voy a ir, pero quien anuncia su salida es Casarín y detrás de ella está Falcón y detrás de ella está Wendy, todos de Morena, entonces... Tendrías que estar boba para no entender. Nada más que no quieras ver, ¿no? Claro. Exacto. Y volvemos a la misma historia, ¿eso en qué nos ayuda o en qué nos beneficia a los ciudadanos? Que estén pasándose diputados que porque ya no los tratan bien, bueno, pues ya no los tratan bien, que renuncien al partido, que se renuncien a su diputación, a ver si, ¿no? Que pidan licencia, porque no pueden renunciar a esos cargos de elección popular, pero que pidan licencia. Pero pues la verdad es que la gran mayoría de los diputados ni pinta ni da color. Así es. No los vemos trabajando, y el ejemplo lo tienen con el pastor, ¿no? Así es. Y el ejemplo lo vemos con que hasta ahorita creo que a lo mejor si nos hacen el favor de que empiecen a tener 2 sesiones esta semana, pero pues habían tenido una sesión y sesionaban cuando querían, la Diputación Permanente ni sesionaba. Entonces estos señores están dedicados a disfrutar de los beneficios que da el erario, ¿no? Y los ciudadanos, sí, pues los que eligieron, pues ahí cuando ya vienen las elecciones volverán a ver a los que se quieran reelegir y a otros que no se quieran reelegir. En Mosi, por ejemplo, dicen que esta diputada que renunció, que es porque ya pidió mano para ir por la reelección y le dijeron que no, que ya tienen otro candidato. Pues esa es la molestia, y cual sea la molestia, ¿no? Claro. Pues así son los políticos, Homero. Efectivamente. Entonces lo que vemos, y eso ya no nos es extraña porque ya tiene mucho tiempo que vemos puro saltibanqui, ¿no? Sí, claro. No tienen ni ideología, no tienen ni principios. Lo único que en realidad les interesa a estos políticos es no vivir en el error, ¿no? Vivir prendidas a la ubre gubernamental, y lo demás que sigan viviendo en el error, que sigan haciendo corajes, que sigan criticando, porque a ellos ya les va. vienen de otro partido. Aunque son jóvenes y preparados, este grupo está formado por gente joven, preparada, pero son los que dejaron el PAN. Pues maestro, ojalá y esa juventud y esa preparación se reflejara en los trabajos del Congreso. Pues va a tener que venir don Dante. Pues esas son buenas intenciones, aunque venga don Dante y venga don Mario y venga todo lo que ya se fueron a pelear allá con la Suprema Corte y lo mismo, para pedir alargar sus periodos. Y lo mismo hablamos de un color que del otro. Sí, por supuesto. Totalmente, ¿eh? Son igualitos. Unos peleando contra otros y los otros robándole, ganándole diputados, que con eso... ¿Qué? ¿Y eso en qué nos beneficia a nosotros los ciudadanos? Se benefician ellos, porque están desmantelando un partido y haciendo más fuerte supuestamente el suyo, pero el trabajo en qué... Para que aprueben las leyes que quieren aprobar. Bueno, los que se van de los partidos dicen que no hay trabajo legislativo, que no hay esa es la otra cosa, desmantelarán un partido, pero... Es que ya desmantelaron uno anterior. Sí, pero no entienden los dirigentes que hay 2 cosas que ya les debe quedar muy claro. La primera, que el hecho de que tú metas 300,000 gentes a un meeting no se traduce en que esas 300,000 que fueron te van a votar por ti, ¿no? Así es. Y 2, aunque tú agarres a todos, que mañana agarres a todos los de Mosi y lo pongas guinda, y agarres a todos los de PRI y los pongas guinda, no entienden que esa gente, quienes votan y son la mayoría, son los ciudadanos. Y ya lo demostraron, los ciudadanos ya lo demostraron. Así es. Cómo se dividió la votación en la elección pasada. Sí. Y ya demostraron también
¿quién tenía más militantes? El PRI. Y no se reflejó esa más militancia del PRI. ¿Y qué hicieron? Están haciendo, fíjate, la misma práctica que hizo el PRI. ¿Qué hizo el PRI? Dijo, con el PRI, el PAN y el PRD ganamos la elección quitados de la pena. Y ustedes ya no hagan nada. Y se fueron al tercer lugar. Y se fueron al tercer lugar. Lo mismo están haciendo esto, ¿no? ¿Sabes qué creo que está pasando? Que les están cantando bonito por otros políticos. Les están cantando bonito y por eso se están ¿Y yendo. qué es cantar bonito, maestra? A ver, maestra, ¿usted qué sabe de eso? ¿Cómo viene la canción? Yo porque nunca he sido político, maestro. Yo nunca he sido político, maestro. Usted que ha estado ahí en la política. Cuéntenos cómo va. Arránquese. Como decía una ex diputada, para pasar una bonita Navidad. Oiga, desde que comenzó la legislatura no se ha dejado hablar del soborno de los pesos para la aprobación de estas iniciativas. Y eso hizo que expulsaran a 3 de los 9 diputados, que porque hicieron negociaciones en lo oscurito, que solamente los guiaban los intereses personales y no el trabajo del bien común, desde que comenzó la legislatura. Entonces, desde ese momento se han manejado sobornos, se han manejado situaciones completamente especiales. Y yo, al oír estos temas y al oír estos comentarios, me pregunto, ¿y don Dante dónde anda? Y ya dijo que no va a participar, o sea, que no está participando ni en la elección de Coahuila ni en el Estado de México, y Nuevo León ya está caminando solo. Entonces, ¿dónde está don Dante? No, pero además, maestra, hay otra pregunta, olvídese de don Dante. Aterricémoslo a Campeche. Así es. ¿Cómo se siente la gente que ha luchado con Morena? ¿O cómo se siente ahorita, no? Que los que están en la palestra los anuncian con bombo y platillo, y así, ¿no? Ya se da la bienvenida. Nosotros le damos la bienvenida. Y cuando venga la repartición de candidaturas, ahí vamos a ver lo bueno. Que además ya lo declaró el dirigente estatal, quienes no han hecho carrera acá no van a ningún lado, ahí lo vamos a ver cuando hagan la lista de candidatos, y los de Morena, que andan haciendo la talacha le digan que siempre no van ninguno de ustedes, porque estos señores tienen más notoriedad, tienen más arrastre, como les hicieron los otros partidos, y que perdieron, ¿no? Lo vimos, por ejemplo. La presidenta del Consejo Nacional de Mosis, de apellido Delgadillo, a cada momento habla de que van a ofrecerle a la ciudadanía un proyecto de país. Maestra de lengua, me como varios tacos. Lo que tiene y no solamente de Mosis, sino de todos los demás. Todos, que le sobra de lengua. No sé si es diputada, no sé. Pero oigan esto, dice que están fortaleciendo la ideología y están fortaleciendo la militancia en todo el país. Están reuniendo a todos aquellos que tengan que aportar al campo político, al campo intelectual. Están fortaleciendo a las feministas, a los aspectos ambientales. Entonces, ¿cómo van a ofrecer un proyecto de país si en los estados, no en algunos, pues hay todas estas discrepancias entre los diputados y entre los militantes? Entonces, tienen que voltear a ver al sureste, que no va a poder participar en el proyecto de país, porque cuando llegue la presentación del proyecto de país, nada más van a quedar 2 o 3 dentro de la bancada. Así que, caray, por un lado ofrecen un proyecto de país fortaleciendo todo lo mejor que se tiene entre los militares, y por el otro lado los militantes esos son están muy buenos deseos, maestra. Es muy muy buenos complejo. deseos. Pues sí. Muy complejo. Sí, vamos al tercer tema rápido, con comentarios rápidos. Empresarios y comerciantes confirmaron en la semana a Núcleo Comunicación del Sureste que se les está dificultando el cubrir los costos y cumplir con la tramitología que exige el ayuntamiento para darle su licencia de funcionamiento, proceso para el que concluye la prórroga al finalizar el mes de mayo. Por ejemplo, en el sector hotelero, la representante de la Asociación de Hoteles y Moteles confirmó que el proceso va lento y aunque confió en tener un acuerdo con el municipio, reveló que tan solo un hotel ha podido cumplir con este trámite
trámite, que además se sabe elevó considerablemente su costo, que se cobra por metro cuadrado, incrementando hasta 10 veces en algunos casos, ya que a la constancia de protección civil se le añade el requisito del programa interno y externo de riesgos, por el que le están pagando terceros acreditados. Por su parte, la Secretaría de Protección Civil Estatal indicó que se dan casos en que, por ejemplo, las comunas cobran por dar las constancias de protección civil cuando el ayuntamiento, por ejemplo, no está autorizado para dar la constancia de tercer acreditado. El personal de la CEPROSI capacita y lo hace de manera gratuita debido a la actual ley hacendaria que rige. Y sin embargo, los ayuntamientos lo hacen en ocasiones con cobros exorbitantes y sin estar capacitados para ello, por lo que se debe de regular la situación. Don Carlos Valladares, comentarios rápidos. Bueno, tengo entendido que la alcaldesa giró indicaciones desde el año pasado para agilizar los trámites y para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Y en lo personal creo que no hay cosa que dé más coraje que queriendo hacer las cosas bien te salgan mal. Porque ese sistema de cómputo, al parecer, es el que está en el centro del problema. Tengo entendido que, por lo que escucho en la radio, que dirigentes como los empresarios del Consejo Coordinador y también a la señora González Cajún, líder de pequeños comerciantes, al unísono todos ellos están inquietos e inconformes y pues parece que todo se lo dejan a un robot, es el sistema, porque el ciudadano cuando llega a pagar, pues no puede porque le dicen tienes que registrarte en el sistema. Entonces, ¿a quién le dan pan que llore? En este caso al ayuntamiento, porque llevas tu dinero para pagar tu impuesto y te dicen tiene que regresar a casa o métase al celular para que usted acceda a la página del ayuntamiento y ahí haga su trámite. Y ya el robot le va a contestar. Entonces, ya que le contesta el robot, le da a usted un cupón digital con el cual se apersona a ventanilla a pagar, pero eso genera una vuelta, genera una molestia ciudadana. Así que me parece que la alcaldesa bien puede o echar para atrás ese programa que le está generando muchos problemas o demandar a la empresa a la cual le hizo ese software, porque finalmente está generándole muchos problemas y mucho ruido. Y bueno, vienen elecciones en el futuro y quizás eso le vaya a costar un dolor de cabeza a la alcaldesa. Ojalá y todo le salga bien. Sí. Licenciada Liana. Pues mira, la actuación de los ayuntamientos no puede ir más allá de lo que está establecido en ese paquete normativo que rige las funciones y atribuciones. Todo está establecido en su ley hacendaria, en su ley orgánica, pero además en su ley de ingresos. Cuando hablan acerca de los cobros, es importante señalarlo, porque no va más allá de lo que está establecido, incluyendo esas, hay en la ley de ingresos, es importante revisarla y ver qué es lo que está facultado para cobrar, y está facultado para cobrar todo lo que habíamos mencionado, por ejemplo, de protección civil. Pero lo que sí, pues esta tramitología sí es interesante analizarla y que el ayuntamiento retome las conciliaciones para que sea más ágil, ya sea, como tú dices, Carlos, si es un problema de software, de cuestiones informáticas, o si es una cuestión que tenga que ver, no sé, con otras situaciones o con otras circunstancias, ¿no? No es el personal, se encuentra imposibilitado porque el software Exacto, no les permite, ¿no? Entonces, y lo hacen para transparentar, tengo entendido. Sí, sin duda, pero ahí queda. Y bueno, aquí si están hablando de que están elevados los precios y están hablando de supuestamente, creo que alguien del Estado, de que no estaba establecido, pues creo que ahí, acuérdense que todas esas leyes las aprueba el Congreso. Y lo puntualizo porque hace rato estábamos hablando, es importante que el Congreso haga su función y que lea y que vea y que los planteamientos que no considere. De acuerdo contigo. Si no, el Congreso vea, trabaje para que estas cosas no se den. ¿Por qué no aprueban la afirmativa ficta, por ejemplo? ¿Y así? Listo. Entonces, quizá la audiencia no nos entienda, pero afirmativa ficta es que tengan una ley donde les da horas o días para autorizar. Y en caso de que por burocracia o por un software no sale la autorización, continuamos con lo que dice el empresario. Ya puedo abrir mi negocio, es importante que el Congreso... Ya quedó aprobado. Exacto. Si el ayuntamiento plantea una iniciativa, una ley de ingresos que está
supuestamente dañando a los ciudadanos, pues para eso están, ¿no? Y a la economía, porque, y a la por ejemplo, economía, apertura de porque no la negocios. leen, porque no la analizan. Y ahí nos damos cuenta, lo que hablamos en Los el punto legisladores, primario. Aguas, los En que el son y punto los que primario, quieren ser. que no es solamente aprobar por aprobar, sino Pongan- hay que leerlas No, y pero analizarlas. además hay otra cosa muy importante, ¿no? La gente que quiere cumplir, le enredan las cosas para cumplir. O sea, te parece que quieren, te orillan a que tú seas informal, porque los de la informalidad, pues no pasa nada, ¿no? Yo No hay creo nada, que no se tienen que anotaría cumplir un ningún bien del requisito, no tienen que ir a ayuntamiento si logra ninguna buscar dependencia, el no tienen que equilibrio. hacer ningún trámite para pagar nada. Entonces, ¿por qué le complica la existencia a los que ya están en el padrón, Cautivos. a los que quieren están entrar. cautivos y los que quieren cumplir, lo que van a cumplir con el pago para seguir funcionando sin ningún problema, ¿no? Claro, sí. Esto se soluciona de la siguiente manera, independientemente de las partes legislativas y todo y las políticas públicas. Eso, una que se siente el Remátate en ayuntamiento campaña, a ya lo vi. platicar con los empresarios para que puedan reactivar bien la economía. Ayudar a los empresarios para que ellos puedan seguir ofreciendo calidad, precios justos y sobre todo mantener las fuentes de empleo. Hay que buscar un equilibrio, hay que buscar en lo que el software agarra su camino y en lo que se vuelve a retomar la ley y todo. Sentarse y buscar el equilibrio. De esa manera es muy importante los precios justos y mantener las fuentes de empleo para que podamos ser competitivos. Sí. Y Agilizar el todo. secretario de Eso es lo que Turismo a tiene que cada hacer, momento agilizar habla todo, para no Si que no se complicarle. pudo con la informática, pues regresemos a lo antiguo. Digo, pues a lápiz con borrador. Así es. Exactamente. muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando a través de Núcleo Comunicación del Sureste. Este fue su programa Observatorio y los esperamos la siguiente semana. Todos los elementos de la información se exponen mejor en Observatorio NSS. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.